Amante y poderoso Dios que estás en las alturas de los cielos. Te agradecemos, Padre, porque estamos aquí delante de tu presencia en este santo sábado de paz. Te agradecemos porque nos has traído con bien para estar en comunión contigo. Te pedimos que tu Espíritu Santo esté en medio nuestro, que tú reprendas al enemigo, Señor, y solamente el susurro y la quietud esté en medio nuestro, Señor. Prepara nuestros corazones para comprender y entender el mensaje en esta mañana. Que tu Espíritu Santo se mueva libremente y pueda hallar reposo en nuestros corazones, Señor. Bendícenos a todos, sé con las personas que no pudieron estar con nosotros por causa de enfermedad, que tu mano esté también en aquellos lugares, Señor. Así que te pedimos que tú nos guíes, que tú nos bendigas y que solamente haya quietud y reverencia, porque sabemos que estamos en la presencia de un Dios santo, Señor. Sé también con los diezmos y las ofrendas, Señor, traemos con gratitud las bendiciones que tú nos has dado, Señor. Te devolvemos con un corazón agradecido. Bendice esas ofrendas, Señor, esos diezmos, y que sean para adelantamiento de tu obra, Señor. Guíanos, bendícenos, y cuando tú vengas a todos. Por Jesús. Amén. Buenos días, queridos hermanos. Feliz sábado a todos. Es un gozo para mí estar con ustedes después de 2 sábados que no pude estar. Supimos que el país estuvo un poco convulsionado, el transporte se perdió y no pude estar con ustedes, pero gracias a Dios que hoy estoy presente aquí y quiero traer con ustedes un tema. Este tema ha sido un tema que Dios me ha preparado para ello porque desde que llegué a esta iglesia siempre supe que Dios tenía un propósito para conmigo. Y entonces le dije a Byron que podía contar conmigo para predicar cuando él necesitara. Y un día se me acercó y me dijo, oye, ñaño, tienes que predicar, prepara un tema. Y yo dije, bueno, Señor, como siempre hago, me puse a orar porque sabemos que no podemos tomar decisiones propias. Y si vamos a predicar la palabra de Dios, ¿qué tenemos que hacer? ¿Con quién tenemos que contar? Con nuestro Dios para que nos guíe. Y me puse a orar, Señor, ¿de qué debo hablarle a tu pueblo? Incluyéndome a mí. ¿Qué tengo que llevar a este pueblo que necesita tanto de ti? Y me puse a orar y orar hasta que Dios me puso en mente el tema que le traigo para ustedes hoy en esta mañana. Y quiero empezar pidiéndole a ustedes que busquen Mateo 28, 19 al 20, la lectura bíblica que se leyó en esta mañana. Mateo 28, 19 al 20. Y dice la palabra de Dios, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El título del tema en esta mañana se titula, id y haced discípulos. Sabemos que esa es una necesidad imperante en nuestra iglesia hoy por hoy. Pero tenemos que entender algo. Esta misión Dios nos ha dado para que nosotros la llevemos a cabo. Pero la pregunta es la siguiente, ¿cómo debemos llevarla a cabo? ¿Acaso debemos seguir alguna instrucción o pautas para llevar a término dicha misión? ¿O ya estamos listos para ello? ¿Necesitamos experimentar algo o tener algún poder del cielo para realizar dicha empresa? Estas y otras interrogantes van a ser respondidas a lo largo del tema, mis queridos hermanos, esperando que podamos comprender qué es lo que nuestro Dios necesita de nosotros para que Mateo 28, 19 y 20 sea una realidad en nuestras vidas. Pero antes de entrar en el tema, vamos a pedirle que nos arrodillemos una vez más para orar a nuestro Dios. Vamos a arrodillarnos, queridos hermanos. Amante Padre que estás en los cielos, una vez más te agradecemos por tantas bendiciones que te hemos recibido, Señor. Aquí está tu pueblo, Señor, clamando porque realmente necesita de ti, Señor. Estamos pidiendo que tu Espíritu Santo esté en medio nuestro, Señor. Que tú prepares nuestra mente y nuestro corazón para el mensaje que vamos a recibir en esta mañana. Que tú me uses como tu siervo para ser un instrumento en tus manos, Señor. Para que esta iglesia, Señor, se levante y pueda proclamar el Evangelio que tanto necesitamos llevar a aquellas personas que perecen, Señor.
Necesitamos estar listos para ello, Señor. Así que pedimos que reprendas al enemigo, que lo saques de este lugar y que solamente tu Espíritu Santo y tus ángeles estén en medio nuestro, Señor. Quita toda distracción, quita todo obstáculo y que el mensaje pueda llegar a cada uno de nuestros corazones. Es un mensaje vital que es para vida y para vida eterna, Señor. Así que bendícenos, guíanos y que seas tú quien hable a través de mí, Señor. Por Jesús que te pedimos todas estas cosas, Padre. Amén. Hoy veremos que sí necesitamos obedecer y llevar a la práctica algunos requerimientos que Dios nos ha dado a nosotros para llevar el Evangelio a cabo. Muchas veces pensamos, ya estoy listo, soy adventista del séptimo día, bautizado, tengo cargo en la iglesia y estoy listo para llevar a cabo la obra del Evangelio. Pero hoy veremos cuáles son esas pautas que tenemos que llevar a cabo y obedecer para que eso sea una realidad de nuestras vidas. ¿Quién se acuerda y me dice qué sucedió en Minneapolis, Minnesota, en octubre de 1888? En ese congreso, ¿qué sucedió ahí? ¿Qué se dio? ¿Pero qué mensaje se predicó por Wagoner y Jones? El mensaje de justificación por la fe. Ese mensaje, como dice la hermana, fue rechazado. Pero ese mensaje, para nosotros hoy, es un mensaje maravilloso y vital para este tiempo. La palabra de Dios en Tito, busquemos nuestras Biblias, Tito 3:7. Tito 3:7 dice lo siguiente: para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Quiere decir que este mensaje que fue rechazado, ¿qué cosa traería? ¿Qué cosa traería este mensaje? Íbamos a hacer ¿qué cosa? Herederos conforme a la esperanza de vida eterna. ¿Por qué? Porque iba a haber una justificación. Cristo murió en nuestro lugar. Cristo tomó nuestro lugar. ¿Y qué hizo? Nos justificó a nosotros que somos pecadores. Ahora vamos a ir desglosando, porque no quiero meterme a profundidad en lo que es la justificación por la fe, porque no es la intención del tema en esta mañana. Vamos a ir desglosando los puntos más relevantes de este mensaje, que es la justicia por la fe. Primeramente, el primer punto que saqué fue la manifestación del amor de Dios para con nosotros en el sacrificio de Cristo en nuestro favor. Romanos 5:8. Busquemos nuestras Biblias, Romanos 5:8. Y vamos a ver lo que dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Quiere decir que uno de los puntos relevantes de la justificación por la fe fue la manifestación del amor de Dios por nosotros en el sacrificio de Cristo en nuestro favor. Ese es el primer punto y vamos a ir memorizando, entendiendo esto. Segundo punto es el siguiente: habiéndonos comprado con su sangre, Jesús acepta a todo pecador arrepentido tal como es, perdona su pecado y lo cubre con el manto de su propia justicia. En Efesios 1:7 dice lo siguiente: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Quiere decir que nosotros, siendo pecadores, vamos a Cristo y Él nos desecha. No nos desecha, sino que abre sus manos y nos acepta. Acepta ¿qué cosa? El arrepentimiento, perdona nuestro pecado y nos cubre con el manto de su propia justicia. Eso es algo realmente maravilloso, mis queridos hermanos. Otro puntico más. Somos liberados de toda culpa. Somos justificados, es decir, hechos justos. En Romanos 3:24, y vamos a buscar un momentico, Romanos 3:24. Y si alguien lo tiene, por favor, me lo puede leer. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. La palabra en griego para justificados es dikaio, que significa equitativo en carácter o en acto, justo, inocente, libre y santo. Esto lo tomé del diccionario griego de Strong en la página 24. Entonces, ¿qué quiere decir justificado? De la palabra del griego original, equitativo en carácter o en acto, justo, inocente, libre y santo. Eso es lo que quiere decir una persona que ha sido, ¿qué cosa? Justificada. Otro punto. Sufrimos un cambio radical y en verdad que somos transformados. Un cambio de corazón, es decir, una nueva persona. ¿Y qué dice 2 Corintios 5:17? ¿Nadie lo sabe de memoria?
Pensaba que sí lo sabían de memoria. Un texto bien conocido por nosotros. Segunda de Corintios 5:17. ¿Qué dice? Amén. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Quiere decir que cuando tenemos a Cristo en nuestra vida, aceptamos esa justificación que pasa con nosotros. Hay un ¿qué? Un cambio radical. Si antes íbamos para allá, ahora regresamos, porque Cristo tomó el control de nuestras vidas. Estábamos alejados de Dios, en enemistad con Él. Ahora lo vemos como un amigo. Dicho de otra forma, hemos recibido la reconciliación. Y no solo eso, sino también que nos glorificamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido la reconciliación. Y eso se encuentra en Romanos 5:11. Otro punto realmente maravilloso. Somos pecadores. Al acto seguido, Cristo nos justifica. Y entonces nos reconciliamos con aquel que dio su vida por cada uno de nosotros. Otro punto importantísimo, y es la victoria sobre el pecado y una vida de obediencia. Busquemos Romanos 6, versículos del 12 al 14. Romanos 6, versículos del 12 al 14. Y si alguien lo tiene, lo puede leer, por favor. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal para que lo obedezcáis con concupiscencia, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Un texto realmente maravilloso. Pero para que esto sea una realidad en nuestra vida, tiene que haber una relación con Dios. Y no solamente una relación con Dios. Tenemos que ceder constantemente nuestra voluntad a Dios. Alejado de este requerimiento, no hay victoria. Vamos a leer aquí para que vean lo que dice el Espíritu de profecía. La religión pura tiene que ver con la voluntad. La voluntad es el poder que gobierne la naturaleza del hombre, poniendo a las demás facultades bajo su dominio. La voluntad no es el gusto ni la inclinación, sino el poder de decidir, que obren los hijos de los hombres para obediencia o desobediencia a Dios. No puedes dominar como deseas tus impulsos, tus emociones, pero puedes dominar la voluntad y hacer un cambio completo de tu vida. Sometiendo tu voluntad a Cristo, tu vida se ocultará con Cristo en Dios y se unirá al poder que está por encima de todos los principados y las potestades. Tendrás fuerza procedente de Dios que te mantendrá unido a su fuerza y te será posible alcanzar una nueva luz, la luz misma de la fe viviente. La fe genuina se manifiesta en obras, pues las buenas obras son el fruto de la fe. Cuando Dios actúa en el corazón y el hombre entrega su voluntad a Dios y coopera con Dios, se efectúa en la vida lo que Dios realiza mediante el Espíritu Santo, y hay armonía entre el propósito del corazón y la práctica de la vida. Debe renunciarse a cada pecado como a lo aborrecible que crucifica al Señor de la vida y de la gloria. Y el creyente debe tener una experiencia progresiva al hacer continuamente las obras de Cristo. La bendición de la justificación se retiene mediante la entrega continua de la voluntad y la obediencia. Continua, sí. Este texto es realmente maravilloso, porque al entregar la voluntad a Dios, Él obra en nosotros. Y como dice el texto, Él obra en nosotros tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad. ¿Y qué cosa es la obediencia continua? ¿A qué debemos obediencia continua nosotros? Constantemente a su ley, la ley que Dios nos dejó. Y vamos a ver lo que sigue diciendo, pero no está aquí. El hombre justo, por lo tanto, es el que cumple la ley. Ser justo significa ser recto. Por lo tanto, ya que el hombre justo es un hacedor de la ley, se deduce que justificar a un hombre es hacerlo justo, es hacerlo un cumplidor de la ley. Ser justificado por la fe, pues, es sencillamente ser hacedor de la ley por la fe. Dios justifica al impío, como dice Romanos 4:5. ¿Es esto justo? Ciertamente lo es. No significa que pretenda ignorar las faltas del hombre, de manera que sea contado como justo, aún siendo en realidad impío, sino que significa que el Señor convierte a este hombre en un cumplidor de la ley.
En el mismo momento en que Dios declara justo a un hombre impío, éste viene a ser un hacedor de la ley. Ciertamente es una obra justa y buena, tanto como misericordiosa. Quiere decir que sí podemos guardar, ¿qué cosa? La ley de Dios. Porque cuando somos justificados, ¿qué sucede con nosotros? ¿Qué pasa automáticamente con nosotros? Hay obediencia y una obediencia que continúa a los requerimientos divinos. ¿Cuál es el requerimiento divino de Dios? Su santa y maravillosa ley. Muchas veces oímos por ahí, y es triste decirlo, pero se predica en nuestros púlpitos que no podemos guardar la ley. No podemos guardar la ley, que eso es imposible, que no se puede, porque tenemos una naturaleza pecaminosa y aquí y allá. Pero aquí vemos realmente que cuando somos justificados por la gracia de Dios, ¿qué cosa podemos hacer? Guardar la ley y todos sus requerimientos, porque somos transformados en una persona que nueva. Primera de Pedro 1, 15 al 16. Primera de Pedro 1 al 15 y 16. Busquemos nuestra palabra, ¿sí? En la palabra de Dios. Primera de Pedro 1, 15 al 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. El núcleo del mensaje de 1888 era un redescubrimiento de la justificación por la fe del Nuevo Testamento. Pero los mensajeros lograron eliminar la escoria de muchos siglos de árido debate. Su comprensión del mensaje del tercer ángel de Apocalipsis 14, a la luz de la purificación del santuario, restauró su visión al nivel de la pureza apostólica e iba a preparar un pueblo para la venida de Cristo. Este es el mensaje, mis queridos hermanos, que tenemos que predicar hoy. Pero para poder hacerlo, tenemos que experimentarlo y vivirlo en nuestra propia vida. Si tenemos un vaso de agua vacío y alguien tiene sed, ¿le podemos dar con ese vaso? Primero tenemos que ¿qué? Llenarlo para poder calmar la sed de esa persona. Es lo mismo que pasa. Tenemos que predicar este mensaje que es para vida y para vida eterna. Pero tenemos que, cosa primero, aplicarlo a nuestras vidas. Ahora, vamos a ver otro puntito que tenemos que llevar a cabo para poder predicar el Evangelio. ¿Qué predicó hace unas semanitas el hermano David? ¿De qué habló? Se olvidaron. Esos temas me encantaron a mí. Habló de conversión, ¿no se acuerdan? Habló de Nicodemo cuando fue a Jesús y habló de fueron dos temas acerca de la conversión. Y nosotros también, para poder llevar a cabo esta obra, tenemos que experimentar una conversión en nuestras vidas, mis queridos hermanos. ¿Y cuál es el primer punto? Desglosando, sí, el primer punto. Hay varios puntos referentes a la conversión. Pero ¿qué es lo primero que pasa en nuestras vidas después que el Espíritu Santo obra y nosotros le damos la entrada a nuestra vida? ¿Qué es lo primero que viene? Antes del arrepentimiento, que viene. Reconocer mi condición y después que viene, confesión. Tiene que haber una confesión. Una confesión. Y entonces vamos a leer aquí el concepto de confesión, porque yo me quedé con una duda. Vamos a ver qué cosa es confesión. Dice que el concepto de confesión es lo siguiente: declaración o reconocimiento que hace una persona de un error, una falta o un delito. Pero quiero que entiendan esto, mis queridos hermanos. Hay dos tipos de confesiones. Una es inspirada por el Espíritu Santo, es la verdadera, y la otra es por miedo a las consecuencias de los actos cometidos. Porque muchas veces digo y enseñamos, hay que confesar nuestros pecados. Yo voy de una, Señor, y más o menos lo disfrazo. Pero si esa confesión no va dirigida por el Espíritu Santo, no tiene efecto ninguno. La confesión del pecado, sea pública o privada, debe ser de corazón y libremente expresada. No hay que imponérselas al pecador. No ha de llevarse a cabo de una manera liviana y descuidada, pues traerse a la fuerza de lo que no tiene una verdadera conciencia del carácter aborrecible del pecado. La confesión, que va mezclada con lágrimas y tristeza, que representa la efusión de lo más profundo del alma, encuentra el camino hacia el Dios de misericordia infinita. Dice el salmista: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón
y salva a los contritos de espíritu. Esa es la primera. Esa es la primera y la esencial que nosotros debemos experimentar en nuestras vidas. La segunda, vamos a ver qué dice ahí. Después que Adán y Eva habían participado del fruto prohibido, se llenaron de vergüenza y terror. Al principio, su único pensamiento era cómo excusar su pecado ante Dios y escapar a la temible sentencia de muerte. Cuando el Señor le preguntó en cuanto a su pecado, Adán respondía atribuyéndole la culpa en parte a Dios y en parte a su compañera. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. La mujer le echó la culpa a la serpiente. Estas fueron las preguntas que se daban a entender en las excusas que ofrecieron por su pecado. De hecho, culpaban directamente a Dios por haber caído. El espíritu de la justificación propia se originó en el padre de las mentiras y se ha manifestado en todos sus hijos, en todos los hijos e hijas de Adán. Esta clase de confesión no son inspiradas por el divino espíritu y no serán aceptables ante Dios. ¿Qué pasó aquí con Adán y Eva? ¿Qué los movió a expresar esto? ¿Fue una confesión sincera o no? Fue una confesión, ¿qué cosa? De miedo. ¿Por qué? Porque no sabían cómo excusar su pecado ante Dios y escapar a la temible sentencia de muerte. Porque ¿qué le había dicho Dios a ellos? Que si se obedecían, ¿qué pasaría con ellos? Iban a morir. Entonces quiere decir que vemos un contraste entre la confesión genuina y la confesión que no es genuina. En 1 de Juan 1.9, ¿qué dice? Eso sí lo sabemos de memoria todos. 1 de Juan 1.9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Proverbios 28.13. Busquemos Proverbios 28.13. ¿Y qué dice allí? El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Quiere decir que primero tiene que haber ¿qué cosa? Cuando el Espíritu Santo está clamando, está tratando de entrar en nuestros corazones y nosotros los dejamos entrar, ¿qué es lo primero que tiene que haber? Una confesión genuina. Segundo punto, que ese sí es el arrepentimiento. El arrepentimiento y el perdón. Nadie puede arrepentirse por sí mismo y hacerse digno de la bendición de la justificación. Continuamente el Señor procura impresionar la mente del pecador y atraerlo para que contemple al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. No podemos dar un paso hacia la vida espiritual a menos que Jesús atraiga y fortalezca el alma y nos guíe para experimentar el arrepentimiento del cual nadie necesita arrepentirse. El arrepentimiento es tanto un don de Dios como lo son el perdón y la justificación. Y no se lo puede experimentar a menos que sea dado al alma por Cristo. Si somos atraídos a Cristo, es mediante su poder y virtud. La gracia de la contrición viene mediante Él y de Él procede la justificación. Otro punto importante. Muchas veces no comprendemos que el arrepentimiento es un don de Dios a nosotros. Quizás tomamos la decisión y decimos, bueno, yo voy a confesar mi pecado, voy a tratar de arrepentirme, pero ¿puede haber arrepentimiento genuino en una persona pecadora? ¿El arrepentimiento de dónde proviene? Como vimos ahorita. ¿Viene de dónde? Del cielo. Es un don del Espíritu Santo. Y a menos que se reciba, se acepte y se pida, ese don no puede ser otorgado sobre nosotros. Respecto a los que muchas personas que pueden producir un arrepentimiento propio. La obra del pecador no es hacer paz con Dios, sino aceptar a Cristo como su paz y justicia. Así el hombre se convierte en uno con Cristo y con Dios. No hay otra forma en la cual el corazón pueda ser santificado a no ser por la fe en Cristo. Sin embargo, algunos piensan que el arrepentimiento es una especie de preparación que los hombres deben originar por sí mismos a fin de que Cristo sea mediador en favor de ellos. Es cierto que debe haber arrepentimiento antes que haya perdón, pero el pecador debe ir a Cristo antes de que pueda haber arrepentimiento.
La virtud de Cristo es la que fortalece y da luz al alma, de modo que el arrepentimiento pueda ser pío y aceptable. El arrepentimiento es tan ciertamente un don de Jesucristo como lo es el perdón de los pecados. No se puede experimentar el arrepentimiento sin Cristo, pues el arrepentimiento del cual es el autor es la base sobre la cual podemos pedir nuestro perdón. Mediante la obra del Espíritu Santo, los hombres son inducidos al arrepentimiento. De Cristo proviene la gracia de la contrición, tanto como el don del perdón y el arrepentimiento, así como el perdón de los pecados. Se consiguen solo mediante la sangre expiatoria de Cristo. Aquellos a quienes Dios perdona, primero hacen que se arrepientan. Quiere decir que yo, por más que trate, no puedo experimentar un arrepentimiento genuino. ¿Ese arrepentimiento de dónde viene? De Dios por medio de su Espíritu Santo. Y quiero que entiendan esto, porque en el tiempo que estoy en la iglesia, yo soy adventista de nacimiento, y en el tiempo que llevo en la iglesia esto no se comprende mucho, por lo menos en las otras iglesias donde he estado. Las personas piensan que un arrepentimiento genuino es lo anterior que mencioné. Yo puedo ponerme triste, acongojarme, quizás llorar, y yo mismo, por mí mismo, producir ese arrepentimiento, pero vemos que no, que solamente el arrepentimiento genuino proviene ¿de dónde? De Dios, pues es un don que Él nos da a cada uno de nosotros si le buscamos con todo nuestro corazón. Ahora, una pregunta. ¿Quién desea llevar el verdadero arrepentimiento? ¿Qué debe hacer? Debe ir a Jesús tal como es, sin demora. Debe creer que la palabra de Cristo es verdadera y, creyendo en la promesa, pedir para de esta manera recibir. Cuando un sincero deseo mueve a las personas a orar, no orará en vano. El Señor cumplirá su palabra y dará el Espíritu Santo para conducir al arrepentimiento hacia Dios y la fe hacia nuestro Señor Jesucristo. El pecador orará, velará y se apartará de sus pecados, haciendo manifiesta su sinceridad por medio del vigor de su esfuerzo para obedecer los mandamientos de Dios. Mezclará la fe con la oración y no solo creerá en los preceptos de la ley, sino que los obedecerá. Se declarará del lado de Cristo en esta controversia. Renunciará a todos los hábitos y las compañías que tiendan a desviar de Dios el corazón. Busquemos Lucas 15, versículo 7. Lucas 15, 7. Y alguien que lo tenga me lo puede leer. Lucas 15, 7. Y vamos a ver qué dice este pasaje referente a lo que hemos estudiado en esta mañana. ¿Alguien que lo tenga? Hermanita. Amén. Hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Quiere decir que Dios se goza cuando un hijo suyo va a Él y se arrepiente de todo corazón, inducido por el Espíritu Santo. Eso es algo realmente maravilloso. Otro punto que quiero tocar en esta mañana es reavivamiento y reforma. ¿Por qué digo esto? Porque quizás algunos de nosotros ya hemos experimentado el nuevo nacimiento, pero con el paso de los años, con el paso del tiempo, con las luchas y con las dificultades y con las tentaciones, nos hemos enfriado un poquito y hemos caído en esa tibieza espiritual. Eso es algo que tenemos que comprender bien. Y vamos a ver lo que dice la pluma inspirada sobre este tema. ¿Alguien me puede ayudar con la lectura, por favor? La mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es la de un reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio. Procurarlo debiera ser nuestra primera obra. Debe haber esfuerzos fervientes para obtener las bendiciones del Señor, no porque Dios no esté dispuesto a conferirnos sus bendiciones, sino porque no estamos preparados para recibirla. Nuestro Padre Celestial está más dispuesto a dar su Espíritu Santo a los que se lo piden, que los padres terrenales a dar buenas dádivas a sus hijos. Sin embargo, mediante la confesión, la humillación, el arrepentimiento y la oración ferviente, nos corresponde cumplir con las condiciones en virtud de las cuales ha prometido Dios concedernos su bendición. Solo en respuesta a la oración debe esperarse un reavivamiento. Hoy existe la necesidad de un reavivamiento, tal de una genuina
religión del corazón como lo experimentó el antiguo Israel. Igual que ellos, necesitamos llevar frutos de arrepentimiento, apartarnos del pecado, limpiar la inmundicia del templo del corazón para que Jesús reine en él. Deben producirse un reavivamiento y una reforma bajo el ministerio del Espíritu Santo. El reavivamiento y la reforma son dos cosas diferentes. El reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual, un avivamiento de las facultades de la mente y el corazón, una resurrección de la muerte espiritual. La reforma significa una reorganización, un cambio en ideas y teorías, en hábitos y prácticas. La reforma no producirá el buen fruto de justicia a menos que esté conectada con el reavivamiento del Espíritu. El reavivamiento y la reforma han de hacer su obra designada y al hacerlo deben fusionarse. Amén. Palabra de Dios. Entonces vemos que, aparte de un nuevo nacimiento, debemos experimentar también un reavivamiento y una reforma. Reforma, que significa una reorganización en cambio de ideas y teorías, en hábitos y en prácticas. Y reavivamiento significa la renovación de la vida espiritual y un avivamiento de las facultades de la mente y el corazón, una resurrección de la muerte espiritual. Esto es algo que tenemos que entender, mis queridos hermanos, algo que tenemos que experimentar en nuestras vidas, y no es para mañana, ni es para pasado, es para hoy. Tenemos que experimentar esto en nuestra vida. ¿Pero cómo? Exponiendo nuestra vida a la dirección divina del Espíritu Santo. Dice otra cita inspirada: debe realizarse un reavivamiento y una reforma bajo la administración del Espíritu Santo. La confesión no será aceptable ante Dios sin un arrepentimiento y reforma sinceros. Han de haber cambios decididos en la vida. Todo lo que ofenda a Dios ha de ser puesto a un lado. Este será el resultado de una tristeza genuina por el pecado. Pablo, refiriéndose a la obra del arrepentimiento, dice: porque aquí, esto mismo, de que hayáis sido contristados según Dios. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Esta cita se encuentra en 2 Corintios 7:11. Recapitulando un poco, ¿qué fue lo primero que vimos? ¿De qué hablamos primeramente? De justificación por la fe. Después, ¿de qué hablamos? Confesión, arrepentimiento y perdón. Después, reavivamiento y reforma. Ahora vamos a hablar acerca de la preparación, algo que es realmente importantísimo. Y vamos a tomar en este momento dos ejemplos. ¿Conocen la historia de Moisés? ¿Y conocen la historia de Pablo? ¿Qué sucedió con Moisés? Él sabía que iba a ser, ¿qué cosa? El libertador de Israel. Él sabía que iba a ser el libertador de Israel. Y con 40 años, ¿qué sucedió? Estuvo en el desierto, sí. Pero ¿qué sucedió cuando él vio a un egipcio azotando a un hermano de él? Lo mató. ¿Y por qué tomó esa iniciativa de matarlo? Él tomó la educación esa, era un guerrero, dice el Espíritu Profecía que era tremendo guerrero, dice. Pero como él sabía que tenía que llevar a cabo esa misión, él dijo: bueno, estás a la fuerza, de una, ya estoy listo y voy a empezar. ¿Pero qué hizo Dios? Le dijo: no, esa no es mi metodología. Así no van a hacer las cosas. ¿Y qué hizo? Huyó. ¿Y a dónde fue? ¿A casa de quién? De Jetro. A casa de Jetro. Y vamos a ver qué fue lo que hizo Dios con Moisés en ese lugar. Dice en la cita bíblica: al dar muerte al egipcio, Moisés había caído en el mismo error que cometieron muchas veces sus antepasados. Es decir, había intentado realizar por sí mismo lo que Dios había prometido hacer.
Dios no se proponía liberar a su pueblo mediante la guerra, como pensó Moisés, sino por medio de su gran poder, para que la gloria fuera atribuida únicamente a Él. No obstante, aún de este acto apresurado, se valió el Señor para cumplir sus propósitos. Moisés no estaba preparado para su gran obra. Aún tenía que aprender la misma lección de fe que se les había enseñado a Abraham y a Jacob. Es decir, a no depender para el cumplimiento de las promesas de Dios, de la fuerza y la sabiduría humana, sino del poder divino. Había otras lecciones que Moisés había de recibir en medio de la soledad de las montañas. En la escuela de la negación, en las durezas, había de aprender a ser paciente y a controlar sus pasiones. Antes de poder gobernar sabiamente, debía ser educado en la obediencia. Antes de poder enseñar el conocimiento de la divina voluntad de Israel, su propio corazón debía estar en plena armonía con Dios. Mediante su propia experiencia, tenía que prepararse para ejercer un cuidado paternal sobre todos los que necesitaran su ayuda. Seguimos. Moisés había aprendido muchas cosas que debió olvidar. Las influencias que lo habían rodeado en Egipto, el amor a su madre adoptiva, su elevada posición como nieto del rey, el libertinaje que reinaba por todo el lugar, el refinamiento, la sutileza y el misticismo de una falsa religión, el esplendor del culto idólatra, la solemne grandeza de la arquitectura y de la escultura. Todo esto había dejado una profunda impresión en su mente, entonces en desarrollo, y hasta cierto punto había moldado sus hábitos y su carácter. El tiempo, el cambio de ambiente y la comunión con Dios podía hacer desaparecer estas impresiones. Exigiría de parte de Moisés lo mismo, casi una lucha a muerte, renunciar al error y aceptar la verdad, pero Dios sería su ayudador cuando el conflicto fuera demasiado severo para sus fuerzas humanas. ¿Qué había aprendido Moisés? ¿Qué se le había metido bien adentro de las raíces egipcias? Los hábitos, sus malos hábitos, los caracteres, ¿qué más? ¿Cómo? Sus costumbres, un misticismo, una falsa religión, el esplendor del culto idólatra. Todo lo grande dice que Moisés estaba entonces ¿por dónde? Bien elevadito, sus humos estaban bien elevaditos. Y quiso Dios, no te quiero así. Tengo que hacer un cambio en ti para que entonces tú estés listo para llevar a cabo la obra que te voy a mandar a hacer. ¿Cómo estamos nosotros hoy, mis queridos hermanos, para predicar el Evangelio? ¿Estamos listos o somos como Moisés? Necesitamos estar preparados para esta obra. Dios quiere hacer un cambio en nuestras vidas, porque por lo menos yo no estoy listo para predicar el Evangelio. Y Dios quiere hacer un cambio y una transformación en mi vida. ¿Aceptaré la disciplina como lo hizo Moisés? Pensemos en esto. Seguimos. Enclaustrados dentro de los baluartes que formaban las montañas, Moisés estaba solo con Dios. Los magníficos templos de Egipto ya no le impresionaban con su falsedad y superstición. En la solemne grandeza de las colinas sempiternas percibía la majestad del Altísimo y por contraste comprendía cuán impotentes e insignificantes eran los dioses de Egipto. Por todo lugar veía escrito el nombre del Creador. Moisés parecía encontrarse ante su presencia, eclipsado por su poder. Allí fueron barridos su orgullo y su confianza propia. En la austera sencillez de su vida del desierto, desaparecieron los resultados de la comodidad y el lujo de Egipto. Moisés llegó a ser paciente, reverente y humilde, muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Y sin embargo, era fuerte en su fe en el poderoso Dios de Jacob. A medida que pasaban los años y erraba con sus rebaños por lugares solitarios, meditando acerca de la condición oprimida en que vivía su pueblo, Moisés repasaba el trato de Dios hacia sus padres, las promesas que eran la herencia de la nación elegida, y sus oraciones en favor de Israel ascendían día y noche. Los ángeles celestiales derramaban su luz en su derredor. Allí, bajo la inspiración del Espíritu Santo, escribió el libro de Génesis. Los largos años que pasó en medio de la soledad del desierto
fueron ricos en bendiciones, no solo para Moisés y su pueblo, sino también para el mundo de todas las edades subsiguientes. Cristo logró el propósito en Moisés. ¿Cuándo fue Moisés a liberar al pueblo de Egipto? ¿Cuándo tenía qué edad? 80 años, pasaron 40 años en el desierto. Un viejo, cansado, y sin embargo ahora cuando Dios le dijo, ahora es que tú estás listo para hacer la obra. Tenemos que pensar en esto, hermanos. La obra es de Dios, no es de nosotros. La obra tiene que llevarse a cabo como Dios quiere y como Él desea. Él quiere que nosotros seamos sus discípulos y llevemos adelante el Evangelio, pero bajo su dirección divina. Tenemos que entender esto. El otro personaje que les habló ahorita, ¿quién fue? Pablo. De perseguidor a perseguido. ¿Y qué pasó con Pablo? Todos sabemos la historia de Pablo de memoria. ¿Quién no la sabe? Pablo tuvo su encuentro personal con Cristo y de una salió a predicar. Eso fue automáticamente. ¿Qué pasó? ¿A dónde se fue? ¿Al desierto? ¿Arabia? ¿Y por qué? Vamos a pensar un poquito. ¿Por qué ustedes creen que Pablo fue al desierto? ¿Quién lo llevó al desierto? Dice que el Espíritu Santo le llevó al desierto. ¿Para qué? Si Pablo era una persona estudiada, era judío, había estudiado en las mejores sinagogas, tenía un conocimiento excepcional, una mente súper. Tenía todo delante de él. Cristo puede decir, tú estás listo ya, vete a una a predicar y ya, tú estás listo. Pero ¿qué pasó con él? Había que hacer un cambio y una transformación en la vida de Pablo. Y eso vamos a verlo en esta mañana. Allí en la soledad del desierto, Pablo tenía amplia oportunidad para estudiar y meditar con quietud. Repasó serenamente su experiencia pasada y se arrepintió cabalmente. Buscó a Dios con todo su corazón, sin descansar hasta saber con certeza que su arrepentimiento fue aceptado y sus pecados perdonados. Anhelaba tener la seguridad de que Jesús estaría con él en su ministerio futuro. Vació su alma de los perjuicios y tradiciones que hasta entonces había amoldado su vida, y recibió instrucción de la fuente de la verdad. Jesús se comunicó con él y lo estableció en la fe, concediéndole una rica medida de sabiduría y gracia. ¿Sabía Pablo a lo que se enfrentaba? ¿Sabía Pablo a lo que Dios lo había llamado? Y él no dijo, yo estoy listo. Voy para allá de una. ¿Qué dice? ¿Qué dice la cita? Vació su alma de los prejuicios y tradiciones que ante entonces había amoldado su vida y recibió instrucción de la fuente de la verdad. Anhelaba tener la seguridad de que Jesús estaría con él en su ministerio futuro. Quiere decir que Pablo sabía que el éxito solamente se debía ¿a qué? A tener a Cristo como guía y director en esa empresa que iba a llevar a cabo. Dice la palabra, dice el Espíritu de Profecía. Cuando la mente del hombre se pone en comunión con la mente de Dios, el ser infinito con el infinito, el efecto sobre el cuerpo, la mente y el alma es superior a todo cálculo. En esa comunión se halla la más elevada educación. Es el método de Dios para desarrollar a los hombres. Amístate ahora con Él. Es su mensaje a la humanidad. Se fue a Arabia, Pablo, y allí, en medio de una relativa soledad, tuvo amplia oportunidad de ponerse en comunión con Dios y dedicarse a la contemplación. Quería estar solo con el Señor para escudriñar su propio corazón, profundizar su arrepentimiento y prepararse mediante la oración y el estudio para dedicarse a esa tarea que le parecía demasiado grande y demasiado importante para que él la llevara a cabo. Era un apóstol no elegido por los hombres, sino por Dios, y su obra claramente establecida consistía en trabajar en favor de los gentiles. ¿Qué hizo Pablo? Dice que escudriñó su corazón de una manera profunda y buscó ¿qué cosa? El arrepentimiento que Dios solamente puede dar. Lo mismo que pasó con Moisés, ¿sí o no? Aquí lo vemos en dos personajes bíblicos. Y si estas personas, para la empresa que llevaron a cabo, lo tuvieron que hacer, ¿cuánto más nosotros? ¿O es que acaso la misión que nos ha dado Cristo para nosotros en este tiempo es de menos calidad que la que hicieron ellos? Es mucho más fuerte y necesitamos enfocarnos en esto. Dios nos ha llamado a predicar el Evangelio,
Y es una obra grande. Tenemos que formar parte del grupo de los 144,000 en llevar el Evangelio. Pero ¿qué tenemos que hacer primero? Lo que hemos visto ya. Buscar a Dios con todo nuestro corazón. Dejar que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas para que Él nos dirija en esta tarea. Seguimos. Buscó a Dios, Pablo, seguimos con Pablo. Buscó a Dios fervorosamente con todo su corazón, decidido a no descansar hasta tener la certidumbre de que su arrepentimiento había sido aceptado y que había sido perdonado su enorme pecado. No iba a abandonar el conflicto hasta tener la seguridad de que Jesús estaría con él en su futuro ministerio. Siempre había de llevar en su cuerpo las señales de la gloria de Dios, de Cristo, en sus ojos, que fueron enceguecidos por la luz celestial, y deseaba llevar con él constantemente la seguridad de la gracia sostenedora del Señor. Pablo se puso en íntima relación con el cielo, y Jesús comulgó con él, lo afirmó en la fe, y le concedió su sabiduría y su gracia. Hechos 9, versículos del 15 al 16. ¿Qué dice la palabra de Dios? Hechos 9, versículos del 15 al 16. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo les mostraré cuánto les es necesario padecer por mi nombre. La batalla de Pablo no era fácil. Él sabía lo que se iba a afrontar, pero en ningún momento confió en sí mismo. ¿Confió en quién? En Cristo Jesús. Lo buscó fervorosamente y dijo: Señor, es difícil la tarea que tengo, pero en tu nombre y contigo la voy a llevar a cabo. Y eso fue lo que pasó con nuestro hermano Pablo. Nosotros también tenemos una misión que llevar a cabo. Tenemos que ser educados, preparados y enseñados por nuestro Dios, como lo fueron estos hombres. Eso es una realidad. Otro punto importante. Y el último punto que quiero compartir con ustedes es la dirección y la guía del Espíritu Santo. En Hechos 8, 26 al 40 encontramos una historia. ¿La historia de quién? De Felipe y el etíope. Una historia que muchas veces no hemos profundizado en ella, pero que trae una enseñanza realmente maravillosa para nuestras vidas. Dice Testimonios para la Iglesia, tomo 8, la página 65.2, lo siguiente: fijaos cuánto esfuerzo se hizo en favor de un solo hombre, un etíope. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, la reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. ¿Qué pasó con Felipe? ¿Quién lo llevó a donde estaba el etíope? El Espíritu Santo. Quiere decir que cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios, el Espíritu Santo nos indica y nos dice lo que tenemos que hacer. Y aquí vemos un ejemplo claro. El Espíritu Santo lo llevó allá. ¿Y qué pasó más tarde con el relato? Para no ser tan larga la exposición. ¿Qué pasó? ¿Aceptó el etíope el mensaje de Felipe? ¿Y qué pasó después? ¿Se bautizó o no se bautizó? Y después que se bautizó, dice que desapareció Felipe. ¿Quién se lo llevó? El Espíritu Santo. Quiere decir que nosotros tenemos que ponernos en las manos de Cristo, en las manos de Dios, para que Él nos dirija en la obra que nosotros tenemos que llevar a cabo. Ahorita hace un ratico estábamos hablando de preparación. Y un mensaje que estamos cansados de predicar para acá es la salida al campo. ¿Dónde fue que Moisés y Pablo tuvieron preparación? ¿Es cierto? En el campo, no aquí en la ciudad. ¿Y por qué razón nosotros no hemos salido todavía al campo? ¿Qué nos impide salir al campo hoy por hoy? Dice Lee que los negocios, las cosas de este mundo pueden ser otra. Pero yo digo otra cosa. Hay muchas personas que sí es una realidad esto que acabamos de decir. Yo digo una cosa. Yo digo que nosotros todavía no hemos salido al campo porque todavía no hemos llegado al nivel que Dios quiere nosotros aquí. Recordemos que cuando salgamos al campo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a culminar ¿qué cosa?
la medida que Dios quiere de nosotros en el campo. Pero antes hay que combinar una obra aquí también. Y si yo no he combinado la obra que tengo que llevar aquí en mi vida personal, entonces no puedo ir al campo. Porque estamos seguros que cuando Dios sabe que nosotros estamos preparados, no importa que no haya dinero, no importa que no haya condiciones. Cuando Dios dice, ve, ve y nos saca. Pero estamos aquí por eso, hermanos, por lo menos yo. Necesito entregarme más a las manos de Cristo para que Dios obre en nosotros, en mi vida personal, para llegar al nivel que Él quiere de mí aquí, para después compenetrarlo y poderlo reformar en el campo. Tenemos que entender eso. Tenemos que comprender eso, mis queridos hermanos. La dirección divina se vio en la vida de Moisés. Como se vio en Felipe, que el Espíritu Santo lo guió hasta ahí, se vio en la vida de Moisés, en la vida de Pablo, en la vida de Jesús. Y en la vida de otros, muchas personas. Personas que fueron llamadas a predicar el Evangelio. ¿Y quién era el que los dirigía? El Espíritu Santo. Recuerdo una vez que Pablo escribió una carta y dijo que tenía pensado ir a Jerusalén. Pero que dice que el Espíritu Santo, ¿qué? Se lo impidió. Quiere decir que para nosotros predicar el Evangelio tenemos que tener una comunión con Dios tal que el Espíritu Santo nos diga qué hacer y cuándo hacer las cosas. Tristemente, pensamos que hay que predicar el Evangelio. Yo lo hago a mi manera, como me gusta. Voy a predicarle a mi vecino porque mi vecino tiene de plata y quizás yo le predique y quizás me ayude un poquito económicamente. Pero aquel que está en la calle mendigo, no, ese no. Ese no, porque se huele mal. Ese no. Pero cuando nos ponemos en las manos de Cristo, cuando Cristo mora en nosotros, hacemos lo que la voz del Espíritu Santo nos dice que haga. Si el Espíritu Santo nos dice, ve allá y predica, predicaremos. Haz esto y lo haremos. Pero primero, ¿qué tenemos que hacer? Tener una comunión real y viva con nuestro Dios. Tenemos que entender algo. Como ya les dije, que esta obra no es de nosotros, sino es de Dios. Nosotros solamente somos instrumentos en las manos de Dios. Él pone sus pautas y nos enseña cómo tenemos que llevar a cabo bajo la dirección y la conducción divina. Y quiero ponerles un ejemplo. Imaginemos que tengo una parcelita de tierra en el campo y quiero construir una casa. Y entonces hago mi planito, como la quiero, 3 habitaciones, tantos baños, sala, todo perfecto. Y le pido a una persona que es el encargado, un albañil, un constructor, no sé cómo ustedes le dicen por acá, y le digo, mira, esto es lo que quiero. Esto es lo que quiero que tú hagas. Y él me dice, está bien, vamos allá. Y empieza la construcción. Pero yo por X o por Y no estoy enfrente de la obra porque tengo cosas que hacer aquí en la ciudad y no voy. Y el hombre, el albañil me dice, oye, ya está listo todo. Y cuando yo voy a ver la casa, es todo lo contrario a lo que yo le pedí. Le pedí 3 habitaciones, él me hizo 2. Le pedí 3 baños, me hizo 2 baños. Y no hizo la casa como yo le dije. ¿Cómo ustedes se sentirían si pasara esto? Me sentiría realmente mal porque yo estoy pagando por eso. Yo soy el dueño, yo soy el que quiero las cosas. Y estoy pidiendo que se me haga como yo quiero. Y él hizo lo que, como tuvo su deseo. Así mismo pasa con nosotros y con Dios. La obra esta es de Dios, hermanos. Tenemos que entender esto. Y tenemos que ponernos en sus manos. ¿Para qué? Para que Él dirija conforme a su voluntad. No hay que hacer las cosas como yo quiero. Voy a predicar hoy, mañana no voy a predicar. Voy a hacerle a repartir libros, mañana no. No es así, hermanos. Tenemos que poner en las manos de Dios para que Él nos dirija. Es su obra. Y la obra tiene que ser como Él diga. Por eso es que tenemos que ser instrumentos en sus manos para que Él, por su Espíritu Santo, nos dirija. Y vimos el ejemplo de Felipe. Vimos el ejemplo de Moisés. Vimos el ejemplo de Pablo. Vimos el ejemplo, es nuestro mejor ejemplo, como decía el hermano Mario. Jesús es nuestro mayor ejemplo. Y Él, día a día, temprano en la mañana, pedía la dirección del Espíritu Santo para llevar a cabo su obra. Él no dependía de Él mismo y podía hacerlo porque era Dios. Y sin embargo rendía, ¿qué cosa? Rendía su voluntad a la voluntad de su Padre. Dice un texto de la pluma inspirada, pero aunque seáis débiles y os equivoquéis, aunque seáis pecadores, el Señor de todos modos os invita a asociaros con Él y recibir instrucción divina. Unidos con Cristo podréis hacer las obras de Dios. Cristo dijo, sin mí nada podéis hacer. Los que trabajan para Cristo deben obedecer implícitamente sus instrucciones. La obra es de Dios y si queremos beneficiar a otros debemos seguir sus planes. No puede hacerse del yo un centro. El yo no puede recibir honra. Si hacemos planes
según nuestras propias ideas, el Señor nos abandonará a nuestros propios errores. Esto lo saqué del Espíritu de Profecía, hermano. Esto no lo inventé yo. Esto lo saqué yo del Espíritu de Profecía. Tenemos que enfocarnos en que lo anterior mencionado sea una realidad en nuestras vidas, ya que la eficacia y el éxito de la predicación del Evangelio es el resultado, no el principio. Muchas veces lo digo porque ha pasado en las iglesias que yo vengo. Decimos, hay que predicar el Evangelio, hay que predicar el Evangelio. Y lo hacemos de una manera como si fuera el mérito para alcanzar la salvación. Y eso está mal. ¿Por qué está mal? Porque el resultado de predicar el Evangelio es ¿qué cosa? Es el resultado de una comunión con Dios. Es el fruto. Es el resultado de caminar día a día con Dios. No es que yo tenga que hacer una cosa para ser salvo. ¿Qué cosa es la salvación? Es que es un regalo de ¿quién? Por gracia sois salvos. Yo no tengo que hacer nada para recibir la salvación. Es un regalo. Dios te lo pone y tú lo aceptas, sí o no. En tus manos está. Ahora, cuando yo soy salvo, como ya hemos visto, cuando yo soy justificado por Cristo, entonces como resultado que viene, como fruto que viene, la predicación del Evangelio. Porque entonces yo amo a mi hermano con todo mi corazón, porque Cristo murió en mí. Recordemos la iglesia primitiva. ¿Qué pasaba en la iglesia primitiva en aquel tiempo? Dice que el sentir de uno era el sentir de todos. Dice que cuando uno tenía padecimientos y preocupaciones, ¿qué se hacía? Dice que se vendía las propiedades de las demás personas y se ayudaba a esa persona. No es para que me conteste, sino para que mediten. ¿Cuándo nosotros amamos a nuestros hermanos así como dice la palabra de Dios? ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, no sé quién tiene un vehículo aquí, un carro, no sé, cuántos de ustedes estarían dispuestos a vender su vehículo y darme dinero a mí, por ejemplo? Porque tengo una necesidad. Se ríen, ¿no? Pero lo que estoy exponiendo es algo que tenemos que pensar. Si el amor de Cristo reina en mi vida y el hermano Henry tiene un problema en su vida, yo vendo mi carro y le doy dinero a él, porque Cristo es el que muere en mí, no yo. Pero cuando estás loco, con el carro, ¿y con qué me manejo? ¿Con qué voy al trabajo yo? Eso no es el Espíritu de Cristo, hermano. Y por eso es que tenemos que entender que solamente una relación con Cristo vital, el Espíritu Santo obrando en nosotros, es como podemos llevar a cabo esta obra. Dice la pluma inspirada. Si queremos conducir a otros por la senda de la justicia, los principios de la justicia deben ser engastados en nuestro propio corazón. Nuestra profesión de fe puede proclamar la teoría de la religión, pero no es nuestra piedad práctica la que pone de relieve la palabra de la verdad. La vida consecuente, la santa conversación, la integridad inquebrantable, el espíritu activo y benévolo, el ejemplo piadoso, tales son los medios por los cuales la luz es comunicada al mundo. Un instrumento. Yo tengo que ser un instrumento en las manos de Dios. Necesitamos al Espíritu Santo en nuestras vidas obrando y dirigiendo. Lo que pasó en el Pentecostés. Vamos a ver lo que dice la pluma inspirada. Necesitamos sentir la influencia vivificadora del Espíritu Santo como los discípulos se la sintieron el día del Pentecostés. Acerca de su experiencia en esa ocasión leemos: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. El egoísmo había sido expulsado del corazón. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Amén. Palabra de Dios. El gran derramamiento del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, que ilumina toda la tierra con su gloria, no acontecerá hasta que tengamos un pueblo iluminado que conozca por experiencia lo que significa ser colaboradores con Dios. Cuando nos hayamos consagrado plenamente y de todo corazón al servicio de Cristo, Dios lo reconocerá por un derramamiento sin medida de su Espíritu Santo. Pero esto no ocurrirá mientras que la mayor parte de la iglesia no colabore con Dios. ¿Qué necesita el pueblo de Dios para que sea derramado el Espíritu Santo sobre nosotros? Una consagración y colaborar con nuestro Dios. Dice la pluma inspirada, sigue leyendo. Cristo prometió el don del Espíritu Santo a su iglesia. Y la promesa nos pertenece a nosotros tanto como a los primeros discípulos.
pero como toda otra persona, nos es dado bajo condiciones. Hay muchos que creen y profesan aferrarse a la promesa del Señor. Hablan acerca de Cristo y acerca del Espíritu Santo y sin embargo no reciben beneficio alguno. No entregan su alma para que sea guiada y regida por los agentes divinos. No podemos emplear al Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha de emplearnos a nosotros. Por el Espíritu obra de Dios en su pueblo. Así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero muchos no quieren someterse a eso y quieren manejarse a sí mismos. Esta es la razón por la cual no reciben el don celestial. Esto es ampliando lo que ya hemos visto, lo que ya hemos retocado a lo largo del tema. Quiero hacer mi voluntad. Quiero hacer lo que me dé, ¿cómo podemos decir? Lo que yo quiera. No quiero someterme a la voluntad de Dios. Pero sin embargo hemos visto que hay pautas y requerimientos que Dios necesita que nosotros llevemos a cabo para Él poder utilizarnos en su obra. Si nosotros no dejamos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, entonces no podemos recibir el don celestial. Y el don celestial es fundamental para este tiempo en el que estamos viviendo. Necesitamos tener, ¿qué cosa? El carácter de Cristo en nuestras vidas. Y dice, Dios nos envía al mundo como sus representantes. En todo acto de la vida debemos manifestar el nombre de Dios. Esta petición exige que poseamos su carácter. No podemos santificar su nombre ni representarlo ante el mundo a menos que en nuestra vida y carácter representemos la vida y el carácter de Dios. Esto podrá hacerse únicamente cuando aceptemos la gracia y la justicia de Cristo. Al revelar en nuestra propia vida el carácter de Cristo, cooperamos con Él en la obra de salvar almas. Solamente revelando en nuestra vida su carácter, podemos cooperar con Él. Hay muchas personas que dicen, ay, pero es que tristemente yo no he podido llevar ni una almita a Cristo. Y el tiempo se está acabando. Pero recordemos una cosa, hermanos. Dice el Espíritu de Profecía y la Biblia, que en el cielo no habrá nadie que no tenga, ¿qué? En su corona, una estrella. Todos los que estén allí van a, ¿qué? A tener estrellas. ¿Y qué significan las estrellas? Las almas que han sido ganadas para Cristo. Dios no está mirando el número. Dios no está mirando si el hermano Byron ganó 200, 300, 400 personas o si yo gané 1 o 2. El objetivo es, ¿qué cosa? Llevar el evangelio a las demás personas y que aquellas personas, por nuestra propia vida de seguimiento en Cristo, puedan entregarse entonces a los pies del Salvador. No importa, tenemos tiempo. Tenemos que comprender este mensaje. Tenemos que entender esto. Tenemos tiempo para buscar primeramente a Dios, hacer lo que Él demanda de nosotros para entonces ser mensajeros y portadores de luz para aquellas personas que perecen en el mundo. Seguimos. Cuando los que profesan servir a Dios sigan el ejemplo de Cristo, practicando los principios de la ley en su vida diaria, cuando cada acto de testimonio de que aman a Dios más que todas las cosas y a su prójimo como a sí mismo, entonces la iglesia tendrá poder para conmover al mundo. A fin de confesar a Cristo, debemos tenerlo en nosotros. Nadie puede confesar verdaderamente a Cristo a menos que posea el ánimo y el espíritu de Cristo. Tremenda declaración. Solamente yo estoy listo para predicar el evangelio cuando ¿qué? Cuando aquí muere ¿quién? Cuando Cristo muere en mí. Si no es así, no estoy listo todavía para predicar el evangelio. Y muchos me podrán preguntar, ¿y cómo sabemos cuando yo estoy listo para predicar el evangelio? ¿Cuándo ya estaré listo para esa misión? El Espíritu Santo nos va a decir cómo y cuándo, queridos hermanos. Recuerdo el profeta Jeremías. El profeta Jeremías fue un hombre de Dios que predicó a aquel pueblo que estaba apartado de Dios. Y sufrió muchas consecuencias por ser fiel a Dios. Muchas consecuencias. Todos sabemos lo que le pasó a Jeremías. Y recuerdo que una vez, estudiando su vida, se hastió de la vida, se cansó. Y dijo, Señor, yo no voy a predicar más. Estoy cansado de esto. Cada vez que predico tu palabra, es golpe, es problema, me atacan. Y estoy pasando todo lo que no quería pasar. ¿Y qué pasaba? Dice que el Espíritu Santo lo volvió a empujar a predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque su vida estaba cimentada en Cristo. ¿Qué quiero decir con esto, mis queridos hermanos? Cuando hay que hacer un esfuerzo sobrenatural para predicar el evangelio,
Cuando yo estoy en mi casa, yo tengo que hacerlo, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. El Espíritu Santo no muere en mí. Porque cuando el Espíritu Santo tenga completo dominio sobre mi persona, cuando Él muere en mi corazón, yo no tengo que hacer eso, es espontáneamente. Yo voy a salir y predicar el Evangelio a aquellas personas que lo necesitan. Dice la palabra, dice la pluma inspirada. La obra práctica tendrá mucho más efecto que el mero ceremonial. Hemos de dar alimento al hambriento, vestir al desnudo y proteger al que no tiene hogar. Y se nos llama a hacer más que esto. Únicamente el amor de Cristo puede satisfacer las necesidades del alma. Si Cristo habita permanentemente en nosotros, nuestros corazones estarán llenos de vida, de divina simpatía. Las fuentes selladas del amor fervorosos, semejantes al de Cristo, serán abiertas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primer punto, ¿qué mensaje tenemos que predicar? La justificación, ¿por qué? Por la fe. ¿Qué tenemos que hacer antes de predicarlo? Vivirlo, tenerlo en mi vida. Segundo punto, ¿cuál fue? Confesión, arrepentimiento, perdón, reavivamiento y reforma. ¿El otro punto cuál fue? Preparación. Y el último punto que conté con ustedes, ¿cuál es? La guía y la dirección del Espíritu Santo. Hermanos, esto es lo que tenemos que hacer. Estas son las pautas que Dios nos da para llevar a cabo su obra. Y tenemos que entender esto. El tiempo está culminando. Las puertas se están cerrando. Dios nos está llamando a una invitación. Dame, hijo mío, tu corazón, dice la palabra de Dios. ¿Qué haremos nosotros? ¿Le entregaremos el corazón a Él para que Él obre en nosotros? ¿Nos dejaremos guiar por el Espíritu Santo, llevando a cabo una verdadera confesión, arrepentimiento y perdón? ¿Llegaremos a tener en nuestras vidas un real reavivamiento y una real reforma? ¿Nos prepararemos entonces para esta gran misión que tenemos a cabo? ¿Dejaremos que el Espíritu Santo nos guíe? Si nosotros hacemos esto que hemos expuesto en esta mañana, la victoria está garantizada. Este texto será una realidad en nuestras vidas. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que Dios nos ayude y que este mensaje sea un mensaje que podamos aplicar en nuestras vidas hoy, no mañana. Dios nos está llamando a la predicación del Evangelio, pero tenemos que llevar a cabo estas pautas. Que Dios nos bendiga y que nos ayude para que esto sea una realidad en nuestras vidas. Y le pedimos a los hermanos postrarnos de rodillas para tener unas palabras de oración. Amantísimo Dios y Padre Celestial, tú nos has llamado para llevar a cabo esta obra grande de predicar el Evangelio. Tenemos que prepararnos para ello, Señor. Tú nos has dado pautas y nos has dado reglas, Señor. Pero somos duros de servir, Señor. Aquí está tu pueblo, Señor, clamando por la divina promesa, Señor. Necesitamos tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. Necesitamos transformación, renovación. Necesitamos ser llenos de tu Espíritu. Estamos pidiendo, Señor, humildemente, que tú nos llenes con tu santo poder. Queremos empezar a hacer hoy mismos, hacer reavivamiento y reforma en nuestras vidas, Señor. Queremos que tú nos tomes, nos llenes y transformes nuestras vidas, Señor. Nos des poder para vencer el pecado, para que la justificación por la fe, ese mensaje tan maravilloso, sea una realidad en nuestras vidas, Señor. Para que podamos prepararnos bajo la dirección de tu Espíritu Santo y después ser guiados por tu Espíritu para llevar a cabo esta obra, Señor. Mira nuestros corazones. No tenemos méritos propios. No queremos ser arrogantes, Señor, y hacer lo que nuestro propio corazón desea. Queremos someter nuestra voluntad a ti. Queremos buscarte de todo corazón, prepararnos para entonces llevar a cabo la gran misión. Y de hacer discípulos, nos dices tú. Y sí queremos hacerlo, pero como tiene que ser, Señor. En tus manos estamos y te pedimos que tú nos acompañes, tú nos guíes, tú nos diriges y que podamos salir a nuestros hogares llenos con la convicción, Señor, de que tú transformarás nuestras vidas y nos harás
instrumentos buenos y dirigidos por ti para la obra en adelante, Señor. No tenemos méritos propios, somos pecadores, somos basura. Pero en ti hay perfección, hay transformación y hay poder. Así que guíanos, transfórmanos, renuévanos y cuando te vengas, sálvanos. Por Jesús.